vamos con ese sentir al libro de Mateo en el capítulo 7, versículo 13 y 14. Mateo capítulo 7. Versículo 13 y 14. Cuando ya lo tengan, digan gloria a Dios. La palabra del Dios vivo se lee en el nombre de Jesús con la dirección de su Santo Espíritu y dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cada bendición del Señor en su palabra. Puede tomar asiento, mi hermano, mi hermana. Dios le bendiga. Dígale a su hermano que tu corazón sea tierra fértil para la palabra de Dios en esta mañana. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea Dios, hermano. Damos la más cordial bienvenida en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, los pastores Eliud y Magdalena Ortiz. Tenemos alguna visita el día de hoy, todos somos de casa, bendito sea Dios. Entonces ahora sí, ciérrame la puerta, Víctor, para que no salgan. Aleluya, gloria a Dios. Hermano, entrando ya en lo que es el tema, es sencillo darnos cuenta cuál de los dos caminos está tomando el mundo, cuál de los dos caminos está tomando el hombre en estos últimos tiempos. Camino de perdición, camino de muerte, camino de espacioso que nos lleva a los deleites y a los placeres de este mundo y que nos está conduciendo a una puerta que es grande, que al pensar de que es grande, mucha gente va por ahí. Estamos pensando que estamos yendo en el camino correcto. ¡Aleluya! Pero hermano, es terrible ver, le digo, la degradación y la corrupción del hombre y la mujer en estos últimos tiempos. Y cosas que antes, le digo, eran inconcebibles, ahora se han vuelto normales. Gracias, hijo. Se han vuelto normales, comunes y hasta habituales ya en estos días. Cosas que antes no se concebían, ahora son habituales. Y más allá de los hechos, es la forma tan corrompida de que el hombre y la mujer de estos días está pensando. El enemigo de nuestras almas, que el Señor Jesús lo reprenda donde quiera que se encuentre, ha corrompido el pensamiento del hombre, de manera que las ideas más aberrantes y más descabelladas ahora parecen normales. La semana antepasada, hace como 15 días, mi esposa me estaba comentando de una noticia que, le digo, me impactó y me dolió tanto, y realmente, le digo, sentimos deseos únicamente de arrodillarnos y orar, porque lo que usted escucha es verdaderamente, le digo, escandaloso. Y esta era una pareja de aquí de Texas que habían tenido un par de gemelos. Pues claro, no serían, si no fueran gemelos serían triates, ¿verdad? Habían tenido gemelos y los niños tenían 7 años, eran 2 varoncitos. Y se habían separado y cada uno se quedó con un niño, y la mamá de uno de ellos estaba peleando en el juzgado para que le permitieran hacerle una operación de cambio de sexo al niño de 7 años. Porque según ella, el niño era niña. 7 años, y estaba pidiendo que le hicieran un cambio de sexo. Y si eso le escandaliza, escandalice más de que de los 12 jurados, 10 votaron a favor de ella y tan solo 2 en contra. ¿Puede darse cuenta de la maldad que hay? Si que es un estado, le estoy diciendo que eso fue aquí en Texas, conservador, se ven este tipo de cosas. ¿Qué no se verán en otros estados que son más liberales? Si no interviene el gobernador, y para eso hubieran desgraciado la vida de este niño para siempre. Alabado Dios. Cuánta tiniebla, cuánta muchedumbre, cuántas cosas que nos están viendo, que estamos pasando alrededor. Y la pregunta inevitable aquí es: ¿cuál es la posición de la iglesia ante esto que estamos viendo? Alabado Dios. ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que tú sientes cuando miras cosas que están pasando a tu alrededor? Ya no estamos en otro país, no, es a tu alrededor. ¿Cuál es
el pensamiento que tenemos, ¿es verdaderamente el camino de la iglesia totalmente diferente al camino del mundo? Es totalmente opuesto, como lo es la luz de la oscuridad, el camino de la iglesia con respecto a lo que es el mundo, mi hermano. Y aquí la respuesta es bien simple, mi hermano. Si el hombre es el que está dirigiendo la iglesia, entonces el camino por el que está caminando la iglesia es un camino amplio. Si es el hombre el que dirige la iglesia, el camino es un camino amplio y nos está llevando a la puerta ancha, mi hermano. Y esta puerta ancha es el camino amplio, y esta iglesia que camina por ese camino amplio, aquella que dirige el hombre, esta iglesia acepta de todo, mi hermano. Alabado Dios. La iglesia se adapta a todo, recibe todo y participa en todo, mi hermano. En los tiempos del Señor Jesús, los que tenían el control de la iglesia en aquellos días eran los escribas y los fariseos. Cuando el Señor entonces Jesús llega entonces al templo, y entonces mira que tienen eso como un mercado, una cueva de ladrones habían hecho, porque eso es lo que pasa cuando el hombre dirige. Aleluya. El Señor Jesús entonces agarró y echó fuera todo eso que había ahí, y entonces con esa acción lo purificó, y con su presencia santificó el lugar, mi hermano. En esos tiempos la habían convertido en una cueva de ladrones. Yo le digo una cosa, hermano, que cuando el hombre dirige la iglesia, vendemos todo. Y no solamente cosas materiales que se puedan vender en la iglesia, mi hermano, porque también vendemos el evangelio, la sana doctrina, vendemos la verdad, mi hermano. Santo. Porque le digo una cosa, hermano, cuando vendemos una parte, ya vendimos todo. Aleluya. Vende una parte del evangelio de Jesucristo y ya lo vendiste todo. Santo. Aquí no hay una partecita así, no. O sea, o eres todo de Cristo o no eres de Cristo. Alabado Dios. Dios no te entrega las cosas por reserva. Dios no se mide cuando te bendice. Dios no se mide con las cosas que Él te da. Aleluya. Pero cuando es el Espíritu de Dios el que dirige la iglesia, entonces estamos caminando en un camino estrecho. Alabado sea. Y hace esa puerta angosta. Y te digo una cosa, en este camino estrecho se siente una estrechez santa. Aleluya. Tú te sientes estrecho, pero es una estrechez santa. Gloria Y hay una a Dios. separación con las cosas de este mundo. Hay una visión diferente a como las cosas que las ve el mundo, como las mira aquel que camina por ese camino estrecho. Aleluya. Hay mansedumbre, es verdad, pero también hay firmeza para defender el camino por el que tú estás caminando, porque tú estás convencido de que estás caminando en la verdad. Amén. Porque el camino del hombre nos enseña a odiar, a maldecir, a vengarnos, a adulterar. Nos enseña a maldecir, a matar, a mentir, a blasfemar. Y todo esto puede estar pasando dentro de una iglesia. Amén. Aleluya. Santo. Porque te digo, hay muchas maneras de matar al hermano. Amén. Un mal comentario, una mala enseñanza, un mal discipulado, lo estás matando. Aleluya. Gloria al que vive. Dentro de la iglesia pudiéramos estar haciendo todo esto, mi hermano. Aleluya. Pero el camino de Dios, hermano, nos enseña a amar a Dios. Santo. Nos enseña a respetar a Dios. Nos enseña a confiar en Dios. Nos enseña a bendecir a Dios. Amén. Nos enseña a bendecir a mi prójimo. A amar a mi prójimo. A perdonar a mi prójimo. A tener misericordia para con mi prójimo. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Porque el camino que me lleva a Dios es Cristo Jesús. Yo soy el camino, yo soy la vida. Y nadie va al Padre sino a través de mí. El camino de nuestra vida es el camino de Jesucristo. Y al ser Jesucristo perfecto, el camino por el cual nos lleva a nosotros es el camino de la perfección. Amén. Aleluya. Amados hermanos, desde el momento que fuimos sellados a través del Espíritu Santo, Dios comenzó un proceso de perfección en nuestras vidas que se terminará el día que crucemos por esa puerta angosta. Amén. Aleluya. El día de Santo, Jesucristo. qué lindo, papá. Por eso es que dice Proverbios 4:18 que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va a un aumento hasta que el día es perfecto. Aleluya.
Por eso es que dice Pablo en Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros, en nosotros la buena obra, que dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso dice en Efesios, y vamos para allá porque este es muy hermoso, capítulo 4, en el versículo 12 y 13 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, amén, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso él le dice también a Timoteo, cuando le está dando las instrucciones personales, ya cuando él está para ser entregado, en capítulo 3, versículo 15 y 17. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea que perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya. Por eso el mismo Maestro, el Señor Jesús, qué bello es Él. Nos dice en el libro de Lucas capítulo 6 versículo 40 que ningún discípulo es mayor, no es superior que su maestro, no lo es. Pero luego dice, pero aquel que fuere perfeccionado será igual que su maestro. Amén. El camino por el cual Dios nos lleva, hermano, nos lleva a un camino de perfección. Y esto le digo que es algo maravilloso. Y le voy a decir por qué. Porque yo no sé usted, hermano, pero yo a veces me siento de todo excepto que voy camino a la perfección. Le digo que yo me siento de todo excepto que estoy caminando hacia la perfección, o que lo que está pasando en mi vida me lleva hacia la perfección. Y es duro, le digo, cuando veo mis limitaciones, cuando veo mis torpezas, mi rebeldía, mi doble ánimo, cuando veo mi terquedad, mi incredulidad, cuando juzgo a mis hermanos, cuando soy duro con mis hermanos, cuando soy insensible ante sus necesidades, cuando soy indiferente ante lo que está pasando a mi alrededor. De verdad que no me veo que estoy caminando hacia la perfección. Les digo que a veces es duro ser confrontado por el Espíritu Santo, porque nos lleva a mirar nuestra condición. Le digo que esta palabra llegó a mi vida hace como un mes y medio. Y todo comenzó cuando estaba leyendo el libro de Isaías en el capítulo 35, si vamos para allá. Este es un capítulo mesiánico que habla de la venida de Cristo, habla de la presencia de Cristo aquí en la tierra. Y mire lo que dice en el capítulo 35, cuando ya lo tengan, diga gloria a Dios. gloria a Dios. Se alegrará el desierto y la soledad, y el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortalecer las manos cansadas y afirmar las rodillas endebles. Decir a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de caña de juncos. Versículo 8. Ya habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará el mundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí ni león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a nación con alegría y con gozo perpetuo. Será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido, mi hermano. Qué bendición, mi hermano. Cuando yo leí este versículo 8 y dice él que será
calzada de camino y será llamado camino de santidad y no pasará el mundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviese en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Dije, Señor, gracias. Bendito sea, Señor. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor. Porque, hermano, es una bendición, porque ya no se trata si soy inteligente o si soy torpe. Aleluya. Ya no se trata si tengo posesiones o no tengo nada. Santo. Qué lindo. Ya no se trata si tengo títulos o no sé ni siquiera leer, escribir. Bendito Aleluya. sea. Y yo le voy a decir algo que le va a parecer impresionante, pero gracias, pastor. Gracias, Señor. Aleluya. Bendito sea. Qué lindo es Dios. Antes de que yo fuera convertido, a través de una sierva de Dios, me dio la palabra de que yo iba a ser ministro de la palabra de Dios. Y cuando me lo dijo, yo me reí porque estaba en el peor momento de mi vida. Aleluya. Tanto espiritualmente muerto como emocionalmente en el fango, haciendo lo que usted no se imagina, mi hermano, sumido en vicios y en placeres. Cuando me dijo esa mujer esto y me da una palabra de la Biblia que habla acerca de mi vida, después me entero que la señora no sabe ni leer ni escribir. Aleluya. Qué lindo es Dios. Una pastora que es guiada totalmente por el Espíritu. Y así he conocido algunas otras siervas que no saben leer, pero que son mujeres de Dios. Que el Espíritu te da testimonio, que son convertidas solamente por lo que escuchan, como nos decía el pastor esta mañana. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Como le dice el Señor a Tomás, bienaventurados aquellos que no tuvieron que ver y que creyeron. Alabado sea Dios. Imagínese, hermano, que esta pastora ni siquiera sabe que yo está predicando. Bendito sea Dios. Aleluya. Gloria a Ya no Dios. se trata entonces de lo que yo haga o yo deje de hacer. Se trata de lo que Él ya hizo por mí, mi hermano. Gracias, Dios. Gracias. Se trata de mi caminar, de tu caminar con Él. Con todas las implicaciones que el caminar con Él conlleva, mi hermano. Aleluya. Porque a veces pensamos, hermano, y le digo que por ahí hay algo muy peligroso, una doctrina que dice, no, pues es que ya Él lo hizo todo, yo ya no tengo que hacer nada. Alabado sea Y es cierto, como nos decía mi hermana Alma la vez pasada, es cierto, el sacrificio ya lo hizo Él. Pero hay una parte que nos toca a nosotros y esa parte es caminar con Él. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea Cristo. Aleluya. Y yo le digo una cosa, no solamente es de que, ¿sabes qué? Me siento, vengo aquí a la iglesia y disfruto del paseo y todo va a estar bien el día que me muera, que muera yo de viejo, a los 200 años, lleno de bienes y irme con Él. No, mi hermano. Aleluya. Es algo que conlleva un fruto, el caminar con Él. Es algo que conlleva una responsabilidad. Es algo que conlleva acciones que determinan y que están diciendo que somos hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Es el caminar con Él lo que da ese fruto, mi hermano. Porque si no fuera así, ¿por qué entonces Él me dice que busque primero el reino de Dios y justicia? Aleluya. ¿Por qué me dice que lo busque si yo no tengo que hacer nada? Vive. ¿Por qué me dice Él que vele y llore para que no entre en tentación? ¿Por qué me dice Él que hay algunos géneros que no salen sino con ayuno y oración? ¿Por qué me lo dice? Si yo no tengo que hacer nada. ¿Por qué me dice Él que vaya a las naciones, que vaya y que predique el Evangelio y que haga discípulos a todas las naciones? Gloria. Si yo ya no tengo que hacer nada, yo me siento aquí y espero que lleguen todos. Alabado sea el que vive. Pero hay algo que hay que hacer, hay una acción que tenemos que hacer. Eso no es, mira, lo que determina mi salvación. Mi salvación ya me la entregó, pero el caminar con Él da un fruto que produce. Alabado Aleluya. Gloria a Dios. Dios. Ahora bien, hermano, esto que la manifestación que debe de haber en nosotros, este fruto que tiene que manifestarse en nosotros, se tiene que hacer en orden y bajo la dirección del Espíritu Santo, que es la voluntad de Dios. Aleluya. Porque le digo una cosa, esta mañana estábamos hablando de eso y sin saber el pastor de lo que yo iba a predicar. Aleluya. Porque en el camino de Dios, el que tiene que dirigir, ¿quién es? Amén. Aleluya. Es Dios. El camino de Dios, el que tiene que dirigir es Él. Entonces tengo que estar bajo su dirección. Porque si Él puede dirigir a un individuo, entonces puede dirigir a una congregación y entonces puede dirigir a una iglesia en donde quiera que esté. La iglesia que Él mismo estableció. Gloria a Dios. Por eso es que le digo que es importante que entendamos esto. Y le voy a decir esto y preséntelo delante de Dios. Que Dios le dé claridad si es en verdad así como se lo voy a decir.
Preséntale en oración y si el Señor le dice que esto no es así, venga conmigo y entonces hablamos, mi hermano. Pero es importante recordar que la voluntad de Dios y la necesidad pueden ser dos lugares totalmente diferentes. Y se lo voy a explicar por qué. Se lo voy a volver a repetir. La necesidad es una y la voluntad de Dios es otra. Y puede ser que no estén en el mismo lugar. La necesidad está, como mencionamos al principio, en el mundo. Y la voluntad de Dios, dice Pedro, es que ninguno se perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿No dice así, Pedro? Sí, señor. Amén. Ahora bien, hermano, ¿cómo y cuándo van a ser salvos? Es algo que yo no determino, sino lo determina Dios. Yo sé que Él quiere que todos sean salvos, pero el que determina cómo y cuándo es Dios. No son mis estrategias, no son mis pensamientos, no son las cosas que yo creo, sino es Dios el que determina cómo y cuándo deben de ser salvos. De ahí la importancia, le digo, de la oración y la guianza del Espíritu Santo, porque aún el sembrador requiere de ciertas condiciones climáticas para poner la semilla. El sembrador no siembra cuando está lloviendo. El sembrador no siembra en verano porque le va a quemar la semilla. Tiene que haber una condición específica y es cuando la condición es cuando el Señor te dice. Cuando el Señor te guía a hacer las cosas, cuando el Señor te lleva a hacer las cosas. Por eso es que le digo que esto fue algo que a veces nos impacta, le digo, porque a veces vemos en la Biblia y le pasamos por encima, pero hay cosas que son bien claras. En los tiempos de Pablo, usted sabe que había más necesidad, la misma necesidad que había ahora, porque apenas estaba difundiendo el Evangelio de Jesucristo. Pablo era un hombre apartado, lleno, bautizado por el Espíritu, que había estado en el tercer cielo. Mire lo que dice en el libro de Hechos, en el capítulo 16. ¿Usted cree que no había necesidades en los tiempos de Pablo, mi hermano? Mira lo que dice a partir del versículo 5. Así que la iglesia era confirmada en la fe y aumentaba en número cada día. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu, ¿qué dice? No se los permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir de Macedonia para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciáramos el Evangelio. Él pasó por Asia, él pasó por Bitinia y el Espíritu le dijo, no había necesidad ahí. Claro que había necesidad. Pero hay momentos en que cuando el Señor dice, no es tiempo, no te toca a ti, no eres tú el que lo va a hacer. Entonces es cuando Él lo envía a otro lugar. Y cuando Él tuvo la visión, dice que entonces se levantó y procuró ir. ¿Por qué? Porque recibió las instrucciones, recibió la voluntad de Dios. Porque él sabía que entonces se le había abierto una puerta grande para evangelizar allí en Macedonia. Porque el Señor se lo estaba confirmando. Gloria a Dios, aleluya. ¿Estamos de acuerdo con esto, mi hermano? Amén. Mira, hermano, en el capítulo 5 de Juan, nada más le voy a parafrasear esto. El Señor llega al estanque de Bethesda, perdón. Y cuando llega, hay una multitud de enfermos en ese lugar y había un estanque donde decía que descendía un ángel y el primero que se metía era sano. Ahora bien, dígame una cosa, sabiendo que el Señor Jesús estaba lleno del poder de Dios, estaba con un poder del Espíritu Santo, o sea, para hacer maravillas y milagros, ¿usted no cree que el Señor Jesús pudo haber sanado a todos los que estaban en el estanque? ¿Sí o no? Sí. ¿Y por qué nada más sanó a uno? Porque fue el que le dijo al Padre. Porque la comida de él era hacer la voluntad del que lo envió. Él pudo haberlo sanado a todos. Claro, yo veo la necesidad y quiero hacerlo, pero tiene que ser bajo la dirección de su Padre, bajo la dirección de su Espíritu Santo. Por eso es que le digo una cosa, que dice, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que termine su obra.
Y eso le digo que es bien notorio cuando él dice, ¿por qué me dices Señor, Señor? Y no haces lo que yo te digo. Aleluya. Por eso es que también él nos dice, en otra parte dice, Señor, dice, ¿quién entrará a los cielos? Dice, el que hace la voluntad de mi Padre en los cielos, ese es el que va a entrar a los cielos. Amén. Aleluya. Tenemos un camino, es verdad, pero ¿sabe qué? Tenemos que caminarlo con la dirección del Espíritu Santo. Porque no puedo guiarme por la necesidad o por lo que veo o por lo que pienso. Porque entonces le digo una cosa, saldría de aquí, me iría a los bares a evangelizar, me iría a las manifestaciones, me iría a donde están los hospitales, me iría yo a hacerlo. Y yo le digo una cosa, si Dios no me manda, no voy a ser efectivo. Porque todo esto lo podemos hacer. Podemos ir a los hospitales, podemos ir a las manifestaciones, podemos ir a las clínicas de aborto. Si el Señor nos manda, vamos a ser efectivos en eso. Pero si el Señor no te manda, y tú por lo que tú crees, por lo que tú piensas, por lo que tú imaginas que el Señor puede hacer, si el Señor no te manda, no vayas. Hasta cuando tú busques la dirección de Dios, esta palabra no es para que digas, no, entonces yo no voy a ningún lado porque yo no sé si Dios quiere, no. Esta palabra es para que entiendas que necesitamos buscar el rostro de Dios, necesitamos buscar la dirección del Espíritu Santo para poder ser efectivos, para no dar golpes al aire, para ser certeros en lo que hacemos, buscar la dirección del Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Estamos claros con esto, mi hermano? Aleluya. Porque dice, hermano, y yo le digo una cosa, que esto es para buscar el rostro del Señor, para envolvernos en su presencia, porque ¿sabe qué? Como decía el pastor esta mañana, una mañana iba a ir al hospital y el Señor le dijo esa mañana lo que iba a hacer con la persona que estaba hospitalizada. Con esa confianza va y entonces declara, ¿por qué? Porque el Señor ya se lo dijo. Ya sé que se va a sacar, ya sé que se va a levantar de ahí. ¿Por qué? Porque ya me lo dijo. ¿Por qué? Porque lo busqué en la mañana, porque me lo reveló en la cámara íntima, porque mi relación que tengo con Él, escuché cuando me dijo lo que iba a pasar el día de hoy. Y eso es lo que hace una gran diferencia, mi hermano. Nos hace ser efectivos en nuestro llamado, que es el conocer a Dios. Bendito seas. Por eso dice en Efesios 2:10 que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, dice, las cuales ya Dios preparó de antemano para que nosotros caminemos en ellas. Las obras que Dios preparó para ti, para mí, ya están hechas de antemano, ya las tiene listas. Bajo su voluntad y bajo su supervisión. Yo no sé aún cuáles son esas obras, pero a medida de que tú y yo vayamos caminando con Él, ¿verdad? Vamos caminando con Él, vamos a ir descubriendo esas obras que Él ya preparó para que tú y yo caminemos. Porque el camino que Él preparó, lo preparó no para que camine en mi propia voluntad, ni en mis propias ideas, ni en mi ideología, ni en mi concepto, ni en mis emociones. Porque le digo una cosa, si hago esto sin darme cuenta, estoy caminando por el camino amplio. Cuando es mi emoción la que me lleva, cuando es lo que yo creo, lo que yo pienso que debe de ser. Y a veces de verdad le digo, quiero parecer que soy más bueno que Dios. Pero si no es la voluntad de Dios, le digo, estoy caminando por un camino ancho, porque no es la voluntad de Dios. Hubo unos aquí en Mateo 7 que hicieron maravillas y milagros, y el Señor dije, nunca los conocí. Apartados de mi hacedor de maldad. No importaron lo que hicieron, sino lo que importó es que nunca estuvieron sujetos a la voluntad de Dios. Nunca conocieron a Dios, nunca se preocuparon por buscar a Dios, no importó lo que hicieron. Y yo le digo una cosa, el camino es una franja de tierra que está dispuesta para que uno camine, mi hermano. Y Él fue lo que hizo, Él preparó ese camino para que nosotros caminemos por esas obras que ya Él predispuso desde antes, para que tú y yo andemos en esas obras que nos va a ser revelado, a manera de que nosotros busquemos más su rostro, a manera de que nos dejemos guiar por su Espíritu Santo. En Marcos capítulo 9, en el versículo 33 y 34, no lo busque. El Señor va caminando y sus discípulos vienen atrás. Y los discípulos vienen teniendo una discusión allá atrás. Y el Señor dice, ¿de qué están discutiendo? Los discípulos no quieren decirle. Pero el Señor, que conoce los corazones, se da cuenta de que están discutiendo cuál de ellos será el más grande. Los discípulos caminando con el Maestro, Él, los discípulos atrás, y les está diciendo cuál es el más grande. ¿Quieren saber cuál será el más grande? Y entonces el Señor, ¿qué les dice?
el que quiera ser el postrero será el primero, y el que quiera ser más grande será vuestro servidor. O sea, ¿quieres ser el más grande? Tienes que ser el servidor. Alabado Dios. ¿Es ahí donde ya no nos gustó? ¿Ya no le gustó? Aleluya. En otra ocasión, cuando Judas determina entregar a Jesucristo, ya acuerdan el precio, dice algo tan tremendo, dice que cuando él recibió el dinero, dice que a partir de ese momento buscaba la ocasión para entregarlo. Caminando en el camino, en la vida, caminando con el dador de la vida, con pensamientos de muerte. Podemos, le digo, estar buscando posiciones, podemos tener malos pensamientos de muerte y estamos supuestos a caminar, digo, en el camino de la vida, mi hermano. Esto me parece, le digo, que es tremendo porque dice que son pocos los que caminan por el camino estrecho. Le digo, ¿por qué? Porque es un camino de santidad. Y dice que no pasará inmundo por él. De manera, hermano, que Dios puede perdonar mis limitaciones, mi falta de entendimiento, puede perdonar mi torpeza, mi incompetencia, la puede perdonar mis temores, mis dudas, mi doble ánimo. Puede perdonar todas esas cosas, hermano. Y yo sé que al final Él cuidará de todos nosotros y no perderá ninguno de los que su Padre le ha dado. Pero yo no puedo caminar con Él en inmundicia. No puedo caminar en corrupción de mi mente o de mi espíritu. No puedo caminar en degeneración delante de Él. No puedo, eso no lo acepta. Porque es un camino de santidad en donde no puede caminar el mundo por ahí. Oh, mi Dios. Aleluya, gloria a Dios. Porque Él nos está llamando a vivir en santidad aquí y ahora. A vivir en la plenitud de Jesucristo aquí para entender las cosas en plenitud. Por eso es que Él hizo un camino nuevo para que nosotros caminemos por ese camino, mi hermano. Gloria al que vive. ¿Cómo haremos una diferencia si en verdad no caminamos bajo la voluntad de Dios? Si en verdad no nos preocupamos por conocer a Dios, si en verdad no estamos verdaderamente caminando, si no estamos ahí sentaditos esperando que pase todo. Y no busco al Señor, no leo su palabra, no oro, no ayuno, no hago nada de eso. Y estoy tranquilo sabiendo, ay, su gracia, su sangre y su misericordia. Y cuando llegue delante de Él, y todo aquello que Él me ha dado, y yo que entregue cuentas de que no hice nada con todo lo que me dio, con todos esos talentos. No es que lo tuve enterrado, Señor, porque pues sabías que eras hombre duro y no quería yo echar a perder, Señor. ¿Cuándo me buscaste para saber, para conocer las instrucciones? ¿Cuándo supiste? ¿Cuándo me preguntaste qué es lo que teníamos que hacer? Yo le digo, hermano, a veces nos vemos aquí en la congregación y tal vez no nos caemos bien. Hay que ser sinceros, como dice una canción, México no soy monedita de oro. A veces no nos caemos bien, puede ser. A veces pensamos mal del hermano, de la hermana, a veces censuramos, a veces decimos, puede ser que sí, mi hermano, puede ser que eso ocurre en las iglesias. A veces pensamos, le digo, que no somos los mejores amigos, no somos tal vez los más sociables, pero yo le digo una cosa, que no importa las cosas que ocurran, si nosotros continuamos caminando con Dios, al final vamos a llegar a esa unidad deseada, porque Dios no desecha a nadie. Por más de que a mí si no me agrada, es porque un trato conmigo. Y Dios me mostrará la belleza que hay en ese hermano, esa hermana, lo hermoso que es ese hombre, esa mujer para Dios. Y entonces me hará entender mi error, me llevará a comprenderlo y llegaré a esa unidad del Espíritu Santo. No es coincidencia que esta mañana el pastor y yo estuviéramos hablando de lo mismo, hermano. Él mismo lo dice, le digo que sí. Dice el Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. En el Salmo 37:23 dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Él aprueba, Él dirige, Él equipa, Él nos dará lo que nos hace falta. Tal y como lo dice en Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os hace falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. De manera que te hace falta entendimiento. Mi Dios pues suplirá lo que te hace falta conforme a sus riquezas en gloria.
De manera que te hace falta compromiso para con Dios. Mi Dios pues suplirá lo que te hace falta. De manera que te hace falta puntualidad. Mi Dios pues suplirá lo que te hace falta. Aleluya, Cristo Jesús. aleluya. De manera que no sabes adorar a Dios. Mi Dios pues suplirá lo que te hace falta conforme a sus riquezas en gloria. De manera que no sabes orar. Mi Dios pues suplirá lo que te hace falta. De manera que no te parece muy atractivo leer la palabra. Mi Dios pues suplirá lo que te hace falta conforme a sus riquezas en gloria. De manera que estamos muy apegados a los bienes de esta tierra y no me puedo despegar. Mi Dios pues suplirá lo que nos hace falta conforme a sus riquezas en gloria. De manera que soy muy orgullosito, muy orgullosita. Y me hace falta humildad. Mi Dios pues suplirá lo que me hace falta conforme a sus riquezas en gloria. De manera que hay rebelión, hay rebeldía en mi corazón. Mi Dios pues suplirá lo que hace falta para que yo sea un hombre o una mujer dócil delante de Él. Gloria, gloria a Dios. De manera que me hace falta misericordia. Mi Dios pues suplirá lo que me hace falta conforme a sus riquezas en gloria, mi hermano. Porque cuando Él suple, cuando Él te llena, cuando Él te da lo que tú necesitas, cuando tú caminas con Él, es cuando entonces el ciego ve, mi hermano. Es cuando entonces el sordo escucha. Es cuando el mudo habla. Es cuando el cojo salta, mi hermano. Cuando Él te da lo que tú necesitas. Es cuando el desierto florece. Es cuando los sequedales se vuelven en manantiales de agua. Bendito sea. Porque Jesucristo es el camino nuevo, vivo, que nos hizo a través de su propia carne, a través del sacrificio. Preparó el camino para que yo no me salga del camino, para que yo camine junto a Él, para que yo vaya, aunque sea con esa estrechez santa, de gloria en gloria, mirando su rostro. Poderoso. Gloria a Dios. Y sabe que, hermano, ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Amén, aleluya. Él dice que Dios es el que me ciña de poder, dice el Salmo 18:32, y hace perfecto mi camino. Gloria a Jesús. En el Salmo 84:5 dice: bienaventurado el hombre quien confía en Jehová. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Aleluya. El Señor cumplirá el propósito en cada uno de nosotros. En ti, en mí, no se trata de lo que soy, de lo que hago, no, de lo que Él ya hizo y de lo que Él me está llevando a hacer. Un camino de perfección que, a pesar de que vea mis limitaciones y vea las situaciones que se vean muy negativas, el Señor pondrá las cosas en su lugar y terminará el trabajo, porque ¿sabes qué? El Señor no deja nada a medias. Bendito sea. Él va a completar la obra en nuestras vidas. Amén. Él hará lo que tiene que hacer para que tú y yo podamos llegar a ese lugar. Aleluya. Porque es su palabra. Él te selló, dijo: este es mío, esta es mía. De manera, hermano, que lo único que le digo que hay que hacer es caminar. El camino está allanado. Ya no tengo que pelear con la batalla es de Él, yo lo entiendo, pero todo lo que tengo que hacer es caminar con Él. Todos los días levantarme, yo digo: yo estoy caminando hacia la perfección, Señor. Yo sé que hoy voy a tener tal vez dificultades o problemas o propias situaciones que tal vez no entienda, pero yo estoy caminando a la perfección y algún día tendré la imagen de tu Hijo en mi vida. Aleluya. Pasarán cosas difíciles, situaciones que no entendemos, pero eso no significa que Dios nos ha abandonado. No nos ha dejado. Porque Dios terminará la obra que comenzó en nuestras vidas. Y Dios completará lo que nos hace falta, no importa lo que sea, Él lo completará. Aleluya, gloria a Dios. Esa es la palabra de este día, mi hermano. Le voy a pedir, por favor, que se ponga de pie por un momento y que cierre sus ojos. Hay una alabanza que me gustaría que escuchara, por favor. Recibo tu palabra, Señor, gracias te doy. Bendito seas, Dios. No se distraiga, solamente escuche la letra de esta palabra, de esta alabanza. Gracias. Hay poder en tu sangre preciosa, Maestro. Qué fácil es cerrar mis ojos, dice. Conocerme que nada puedo ser, o tan fácil será mis oídos. Convencerme que nada puedo escuchar. Es tan fácil decirle a mi mente
cosas que me dicen que no debo creer. Lo que tú digas yo haré, donde me mandas yo iré. Pondré mi confianza en ti. Y si en tu voluntad debo empezar todo de nuevo, sigo confiando en ti. Me conoces, Señor, por completo. No hay pensamiento que me pueda escapar. Tu guianza, Señor, es tan perfecta que simplemente tengo que seguir. Tú me has puesto sobre un fundamento fuerte, y yo sé que a mi lado siempre estás. Por eso que sin temores y sin reservaciones, toda mi vida te entrego a ti. Lo que tú digas yo haré, donde me mandes yo iré. Pondré mi confianza en ti. Y si en tu voluntad debo empezar todo de nuevo, sigo confiando en ti. Por eso que sin temores y sin reservaciones, toda mi vida te entrego a ti. Lo que tú digas yo haré, donde me mandes yo iré. Pondré mi confianza en ti. Y si tu voluntad debo empezar todo de nuevo, Gloria a Jesús. sigo confiando en ti. Sigo confiando en Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Sea la gloria, Señor. Gloria, gloria, gloria. Bendito Sea la sea gloria. el Señor. Aleluya. Padre. Alabanza, Bendito sea el Señor. Den un Señor. aplauso a Cristo. Aleluya.